3, 2, 1. Hola amigos de Voces del Sur, muy buenas tardes. Nos encontramos este lunes 22 de junio del 2020 en una emisión especial aquí en Voces del Sur, una coyuntura bastante conflictiva con pugnas políticas. Me acompaña, como siempre, mi compañero Fabricio Reynoso. Fabricio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Un saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Voces del Sur y dándole la bienvenida al asambleísta Ronnie Aliaga que nos acompaña el día de hoy. Así es, hoy contamos con la presencia del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. Asambleísta, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio que nos brinda. Muchas gracias a ustedes, Omar, Fabricio, muchísimas gracias, y a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta transmisión, no solamente en el continente americano, sino en todas las partes del mundo. Hoy, gracias a las tecnologías, nos ven de los distintos rincones del planeta. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Asambleísta, entrando de lleno al tema de coyuntura de los últimos días. El día viernes pasado, el contralor Pablo Celi viene en un segundo intento para dar de baja a Fuerza Compromiso Social de las elecciones. El CNE, en sesión en horas de la noche, no dio paso al informe, no dio paso a la eliminación del movimiento. Por ende, ya en la lista 5 puede participar en los comicios de 2021, pero llegamos al día lunes, a hoy, día lunes, y viene el contralor Celi, y no solamente que insiste en esta petición de eliminar la lista 5, sino que quiere destituir a la mayoría del CNE. ¿Cuál es la posición del bloque de la Revolución Ciudadana ante estas intenciones de Pablo Celi? Bueno, en primer lugar, que hace unas cuantas horas, a las 2 de la tarde, se realizó una rueda de prensa por parte de la Revolución Ciudadana del movimiento Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, en el cual hablaron los líderes máximos, y realmente esto responde a la persecución política, ¿no? Utilizando ya no solamente el músculo que tienen del aparataje de la función judicial, sino también el tema de la Contraloría General del Estado, que yo he denunciado en un sinnúmero de ocasiones. Cuando uno se refiere al pseudo contralor, porque recordemos los ecuatorianos que el señor hasta el día de hoy ha sido posesionado legítimamente ante la Asamblea Nacional como manda la Constitución, recordemos que él es parte de un encargo de ese nefasto Trujillato, de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que lo que más hizo fue cometer aberraciones y violentaciones a la Constitución. Y en ese sentido se demuestra más que tienen tanto terror a la organización política de la Revolución Ciudadana para enfrentarla en el 2021, que no les importa, que descaradamente quedan como los que persiguen y no permiten que participe en la organización política, restringiendo el derecho de participación de los ciudadanos. Porque aquí es muy claro, mira el tema, si ellos dicen que la Revolución Ciudadana, y me voy primero a lo que siente el pueblo, si la Revolución Ciudadana ya no es querida, que ya debe ser desterrada del país, ¿cuál es el temor que participemos en el 2021? Si al final del día el pueblo ecuatoriano, el soberano, es tan sabio que con su voto premio castiga un proceso político, una organización política o un personaje político en las urnas, que es lo que se debería hacer y es el campo de batalla de la política. Pero en este momento, mediante argucias, mediante artimañas y con amenaza flagrante, porque es una amenaza, le dice el Consejo Nacional Electoral, destituya a este registro de esta organización política, y como no hacen lo que al señor le da la gana, él viene y ahora amenaza con destituir a los consejeros. Así de cínica y despiadada es la persecución en el país. Entonces, la primera fuerza política, que es la Revolución Ciudadana, seguimos vigentes. El plazo se venció para la eliminación o agregar nuevas organizaciones políticas el 19 de junio, pero sabemos que son capaces de cualquier cosa, ¿no? En este momento no les interesa el Estado de Derecho, tratan de seguir jugando con la percepción ciudadana, generando este estado de opinión, donde es lo que ellos plantean a través de esa prensa cómplice, sectores de la prensa que son cómplices y que no transmiten toda la información, y al final del día se están arrogando funciones que no le competen por parte de la Contraloría General del Estado. Recordemos que este pseudocontralor es el mismo personaje que en un video que publiqué en mis redes sociales, que no es reciente, que es antiguo,
pero en el cual se ve claramente cuando el señor rompe la acción de personal, cuando lo removían de su cargo. Ya, al señor lo removían de su cargo, es decir, está ilegítimamente ahí, pero obviamente se pone de acuerdo con el régimen de Moreno, se somete y dice voy a cumplir todas las disposiciones que me den, voy a emprender la persecución en contra de los adversarios del régimen, y así es que se sostiene en el cargo. Y ratificado ahí, como ya lo mencioné, por el Trujillato hasta el año 2022 de manera inconstitucional, de manera ilegal. Así que a no dejarnos engañar por este tipo de personajes nefastos para la patria, que ya llegará el momento en que exista independencia de funciones y que exista justicia independiente, y tendrán que responder por tanto daño que le han hecho no a una organización política, sino al país. Asambleísta, la ley dice que un año antes, un año calendario antes de ir a las urnas, se inicia el proceso electoral, ¿no? El año electoral. Y que en ese año electoral no hay nadie quien pueda destituir, o sea, no hay nadie por encima del CNE. En este caso, hay juristas constitucionalistas que piensan que si el Contralor, Pablo Celi en este caso, tiene algún criterio contra los miembros del CNE, el criterio del Contralor debería ir a la Asamblea, más no como lo está haciendo actualmente, dar una orden ejecutiva para la destitución de de la mayoría, en este caso, de los vocales del CNE. ¿Cuál debería ser la respuesta, no tanto de la Asamblea, sino en este caso de los vocales del CNE? Bueno, por parte de los vocales, si están ejerciendo su trabajo y están cumpliendo con su rol, con el mandato a ellos encomendado, ellos deberían seguir con sus acciones y no someterse a ninguna presión. Esto es presión flagrante, de manera descarada. Usted bien lo ha mencionado. Aquí no quieren respetar los tiempos. Miren que ahí entramos en el otro tema, ¿no? Del aplazamiento del calendario de las próximas elecciones. ¿Por qué quieren mover el calendario? Y hagamos la reflexión juntos. Si las cámaras presionaron al régimen de Moreno para que ya salgamos a trabajar, todos, que ya salgamos, que ya dejemos el aislamiento y pasemos al alejamiento, y ya debemos salir a trabajar presencialmente en ciertos trabajos y en ciertas ciudades donde ya está el semáforo en verde, ¿qué diferencia hacen los días que ellos quieren posponer si las elecciones no son de aquí a 2 semanas? Las elecciones son de aquí a 7 meses aproximadamente. Entonces no tiene sentido lo que están planteando. Aquí lo que buscan es impedir la participación de líderes políticos reconocidos, y le tienen terror a Rafael Correa porque aquí el nombre tiene que salir, porque le tienen terror. Entonces quieren dejar una sentencia en firme para impedir su inscripción de la candidatura, y además de eso quieren mover el calendario electoral para ellos justificarse la posible eliminación del registro de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. A este tipo de pedidos, a este tipo de acciones ilegales, inconstitucionales, el pueblo ecuatoriano debe levantar su voz de protesta. Yo siempre he sido partidario de que la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo hay que escucharlo, hay que someterse a las disposiciones del pueblo. Ellos nos entregan un mandato a través de las urnas y tenemos que escucharlo. Y en ese sentido, tenemos que dejar que todos participen. ¿Cuál es el sentido de sacar a la primera fuerza política? Si sabemos que los otros personajes que en este momento se tratan de presentar como salvadores de la patria son los que están orquestando todo este tema de sacar del camino al partido Fuerza Compromiso Social de la Revolución Ciudadana para ellos quedar como la única opción. Pero no olvidemos que estos personajes son los representantes máximos de la histórica y rancia partidocracia que se reinstaló en el Ecuador gracias a Lenín Moreno, porque eso es lo que representa el régimen de Moreno, la reinstalación de la histórica y rancia partidocracia. ¿Quiénes son esos personajes? Bucaram, Lazo, Nebot. Esos personajes son los que están orquestando todos estos mamotretos para sacar del camino a la primera fuerza política que en este momento tienen terror de enfrentar en las urnas. Somos el proceso, imagínate, somos el proceso electoral que es leyenda en el Ecuador. 14 victorias electorales consecutivas, 14. Respaldo del pueblo ecuatoriano, respaldo de la voluntad popular, y tratan de deslegitimar eso. Es realmente increíble. Leísta. Está bien, el Contralor con su accionar está intentando bloquear, proscribir a la Revolución Ciudadana, pero
también como que de fondo, como que de colchón, hay otra pugna de otros movimientos políticos por cooptar el CNE. Ya hemos escuchado que hay versiones y denuncias de que, creo, con Guillermo Lasso quieren cooptar la presidencia del CNE. Por ahí también va el asunto. Pero por supuesto, recordemos que Creo ha cogobernado con Moreno y eso es evidente. Mire que Guillermo Lasso no era el candidato perdedor, que era el que gritaba fraude, fraude, gritaba a los cuatro vientos que le hicieron fraude, cerró el puente de la Unidad Nacional y decía que jamás iba a reconocer a Moreno como presidente. Y luego no salió a decir que apoyaba las propuestas de Moreno. Y no es ahora que hemos visto que el plan de gobierno que cumple Moreno es el de Lasso. En ningún momento en el plan de campaña de Moreno existía el tema de la consulta popular. Y ese era el plan de gobierno de Lasso y se lo cumplió. El plan de gobierno de Lasso iba enfocado con políticas netamente neoliberales a fortalecer el sector empresarial y a los grupos económicos de poder, a la prensa y a la banca. Y es lo que están haciendo. El día de hoy entró en vigencia la ley de emergencia humanitaria, que no soluciona nada al común de los ecuatorianos, pero sí sigue fortaleciendo a estas empresas que están morosas, deudoras al servicio de rentas internas y no les cobran los valores. No topó nunca la banca en este momento que tenemos una economía familiar tan deteriorada por los días que estuvimos en cuarentena y que nunca se declaró una moratoria poniendo y arrimando el hombro como siempre se ha pedido al pueblo ecuatoriano. La banca resulta que no puede ayudar al pueblo. Pues no, cuando el pueblo pide, eso es abuso. Pero cuando pide la banca y cuando piden los grupos económicos de poder, las cámaras, ahí se llama incentivo. Esa es la gran diferencia y por eso están orquestando. Vuelvo a repetir, lo que ellos no pueden ganar en las urnas, mediante argucias, mediante artilugios que ellos mueven, tratan de hacerse a la fuerza. Creo tiene copado actualmente algunos espacios de poder dentro de lo que es el gobierno a nivel nacional. La ministra hoy día se refirió en una entrevista en un canal de televisión, se refirió de que no veía mal a cambio de favoritismos, a cambio de apoyo, tomar en cuenta pues estos pagos de favores a las fuerzas políticas. Sabemos que Creo tiene varias áreas del gobierno y obviamente cogobiernan con los asambleístas de Alianza País, pues, que son afines al gobierno. Al final pasó la ley humanitaria, pasó la ley económica, me parece que era el otro nombre, y termina todo perjudicando al pueblo, y Creo se lava las manos como que no está cogobernando, porque leo en todos lados que ellos no son cogobierno. Sabe que las declaraciones de la ministra cada vez sorprenden más, ¿no? Yo como digo, entre la ministra y la fiscal, yo no espero nada de ellas y aún así logran decepcionarme, o sea, se superan cada día. Imagínense la ministra de Gobierno, que dicho sea de paso para que entienda el pueblo, el Ministerio de Gobierno resultó de la fusión del Ministerio del Interior con la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, de la cual ella era la secretaria. Se fusiona y sale del Ministerio de Gobierno, que es el que se encarga de regular la política. Entonces, en otros medios de comunicación yo escuchaba cómo le preguntaban, le consultaban, le decían, pero ¿cómo llegan a acuerdos políticos? ¿Cómo sellan el pacto? Dándose la mano, saludándose con el codo, ahora en la pandemia, un abrazo, ¿cómo lo sellan? Y no sabía responder y se daba las vueltas. Y ahora resulta que nos sale con otra perlita. Mire, del mismo régimen que el ministro de Finanzas le dice, la realidad superó a la legalidad, sale la ministra a decir que los legisladores no cometen ningún delito al recomendar a ninguna persona, que eso no es tráfico de influencia. Pues déjeme decirle que una cosa es hacer una sugerencia, ¿verdad? O cuando usted lo ponen dentro de una referencia, viene un conocido y le pide una referencia personal, lo que sea, pero otra cosa es poner a una persona en un cargo cuando no está preparado para ejercer ese cargo, pues, ¿no? Y no digo que esté bien ni lo uno ni lo otro, pero es un delito cuando usted pone en un hospital a un economista en vez de poner a un doctor que tenga una maestría en gerencia hospitalaria, que obviamente tiene las capacidades y las nociones del caso y que sobre todo encaja dentro del perfil profesional.
usted sabe que la gran cantidad de fallecidos que tenemos a nivel nacional y que nos hacen referente en Latinoamérica de todo lo malo, de todo lo malo y lo que no se debe hacer en medio de una crisis, se debe a que hay funcionarios que no cumplen con el perfil adecuado y que están en esos puestos por encargo. Y no son palabras mías, son de la ex ministra Catalina Andramuño, que en medio de su renuncia hizo una denuncia y menciona que ella recibió presiones de políticos para poner en puestos a personas que no cumplían el perfil profesional. Y esto ratificado por el actual ministro de Salud, que mencionó que él conocía de presión por parte de asambleístas para puestos públicos. O sea, por Dios, ¿qué más necesitamos? Les están diciendo al pueblo ecuatoriano en su cara, sí, nosotros sabemos del tongo y del reparto y no hacemos nada. Pero más allá de eso, yo he realizado las acciones de fiscalización necesarias y requeridas. Hace 11 días solicité al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solamente que me den los nombres y el título que tiene cada persona del jerárquico superior, directores y gerentes de los hospitales, desde que inició el régimen de Moreno, para ver cómo se vienen degradando los cargos y a quiénes responden esas personas, amistad con quienes tienen. Que si fulanito y menganito dicen, no, yo no lo conozco, y resulta que aparece en la boda del funcionario. O sea, no lo conoce y usted apareció misteriosamente en la boda del señor. No, pues por favor, vamos inaugurando la decencia de esta gente. El día de hoy hablaba también de este tema en otro medio de comunicación y les decía, estamos luchando contra la corrupción. Efectivamente, desde un lado, que es la oposición democrática dentro de la Asamblea Nacional, que es la bancada de la Revolución Ciudadana, estamos luchando contra la corrupción, que no quede solamente en un discurso, sino trasladada en acciones. Pero lamentablemente, ¿qué se puede hacer con una asamblea deslegitimada? Una asamblea donde su comisión de fiscalización, de 13 legisladores, 8 están mencionados o vinculados a presuntos delitos y muchos de ellos investigados en la fiscalía. Enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cobro de diezmos. Entonces, dígame usted, ¿qué legitimidad pueden tener para luchar contra la corrupción cuando están siendo investigados? Y no los estamos acusando de culpables, ojo. A mí no me gusta anticipar juicios de valor. No los estamos acusando, estamos diciendo lo que existe, que los están investigando por ese tipo de temas. Asambleísta, entonces, asambleísta, ya que entramos en el terreno de presuntos actos de corrupción, usted ya en octubre del año pasado presentó en Fiscalía el tema que usted bautizó como la consulta mañosa, de supuestos aportes de empresas públicas para la campaña a favor del sí en la consulta popular de 2018. Al parecer, oídos sordos en la Fiscalía en octubre de 2019, pero ahora están alborotados por la publicación de un medio digital. ¿Cuál es la situación de su denuncia en estos momentos? Bueno, la situación de mi denuncia es lo que me ha dicho la Fiscalía, porque resulta que a mí me amenazan, me dicen que cuidado hablo de más, que por mi culpa se va a caer el proceso, que tengo que ser paciente, que por último no me pueden dar información porque es de carácter reservado y yo soy el que se tiene que estar aguantando. Yo denuncio el 11 de octubre del año 2019. Hasta la fecha, hasta hace 2 domingos atrás, que hace la publicación este portal digital, la Fiscalía Vea no había hecho absolutamente nada. Pero ese día que hace la declaración o hace la supuesta exclusiva, que más es un recalentado de lo que yo había denunciado, hace la supuesta exclusiva este portal digital, lo que hace la Fiscalía General del Estado es, apresurados y afanosos, a convocarme para que rinda mi versión, lo cual hice evidentemente porque yo colaboro con la justicia, siempre les he dicho, estoy dispuesto a comentar sobre los casos de corrupción que yo he denunciado, así mismo me gustaría que se acelere el caso de los INAPEPER y no porque se irrespete el debido proceso, sino que ya van más de 470 días y no tenemos ninguna respuesta en la denuncia donde está involucrado también nuevamente el presidente Moreno. Y en ese sentido, el día de hoy hubo una comparecencia en la Comisión de Fiscalización, en la cual yo solicité participar con voz, sin voto porque no soy miembro de esa comisión, pero facultado como legislador pude hacerlo. Y es lamentable que convocan a los periodistas de este portal digital y de manera irrespetuosa, refiriéndose a mi trabajo como legislador, peleándose de quién lo presentó primero, cuando aquí no hay esa pelea, es quién lo presentó ante la autoridad competente. Aquí la autoridad competente es la Fiscalía y ahí se denuncian los delitos. Y así yo lo hice en 2019. Ahora ellos hacen una denuncia pública en base a un reportaje periodístico donde se incluyen muchas de las pruebas que yo entregué a la Fiscalía.
Entonces es realmente indignante que ellos traten de posicionar nuevamente el tema de un estado de opinión. Y quien les hace el juego es la Fiscalía, porque no le parece raro que si hay una denuncia en el año 2019, pasan 8 meses y sale la misma denuncia filtrada a través de un portal digital y empieza la Fiscalía a actuar en base a la denuncia pública, no hay Estado de Derecho. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar las fiscalías y abrir más medios de comunicación. Entonces de aquí en adelante yo ya no voy a denunciar a la Fiscalía, sino que denuncio con el debido respeto, solo para motivos de ejemplo, denuncio a Voces del Sur, pues. No es que ustedes también van a generar estado de opinión y van a sacar titulares tendenciosos. Y así no es, pues, mis estimados Omar y Fabricio. Se tiene que denunciar ante la autoridad competente con las pruebas requeridas, con las pruebas necesarias, pues. Tampoco es de coger, ir y denunciar. Entonces, estos señores, y yo soy respetuoso, estoy siendo generoso diciéndoles señores, estos señores se acercan a la comisión de manera irrespetuosa, diciéndome que me merezco una medalla por hacer mi trabajo y por haber denunciado primero, tratando de legitimar el rol de un legislador. Y esto de aquí, solapado por los miembros de la comisión, que se sintieron ofendidos cuando yo les dije que tenían que tomar con seriedad este tema y no actuar en base a una denuncia pública, sino en base a una denuncia formal, la cual yo presenté, y les di hasta el número de la indagación previa. Se molestaron, porque dicen, aquí hacemos el control político y no investigamos delitos. Por supuesto, el control político, pero ¿a usted no le parece que el control político tiene que saber que existe una denuncia formal presentada ante la autoridad competente? Entonces, ¿qué clase de asamblea tenemos? ¿Qué clase de legisladores? Tenemos que actuar en función del país. Yo estoy totalmente de acuerdo. Todos los ecuatorianos creo que estamos del lado de la búsqueda de la verdad y la justicia. Eso nadie pone en punto de duda, ¿ya? Pero en este momento, el accionar por parte de muchos legisladores que están en la Asamblea Nacional deja mucho que desear, porque el discurso de la lucha contra la corrupción es de la boca hacia afuera y no se traslada en acciones. La semana anterior se aprobó un proyecto de resolución dentro del cambio del orden del día que planteé para el tema de conformar una comisión ocasional especializada para tratar el tema de la consulta mañosa, que maliciosamente le tratan de poner el nombre de arroz moreno para tratar de mezclarlo luego con arroz verde. Y yo les dije, aquí de arroz no tiene nada. Es la consulta mañosa y punto. La denuncia dice, denuncia por la campaña del sí en la consulta popular de febrero del 2018. Entonces, se aprueba esta resolución, el cambio del orden del día para que se debate este tema y se conforme la comisión. Y oh, sorpresa, suspenden la comisión, suspenden el pleno. Y hasta el día de hoy lo retomamos. Para mañana han convocado un pleno que trata de otras cosas distintas. Entonces la lucha contra la corrupción queda en el limbo nuevamente. Se lavan y no les importa lo que ocurre con el pueblo ecuatoriano. En esa sesión de pleno se iba a tratar el tema del reparto en los hospitales. ¿A qué les tienen miedo? ¿Por qué no actúan rápido? ¿Por qué no quieren que se transparente la verdad? ¿Tanto miedo tienen acaso desde la Asamblea a lo que le puedan hacer? ¿O quizás temen que le pase lo mismo que al legislador Mendoza? Recordemos al legislador Mendoza, que no era cualquier legislador tampoco. El señor era el ponente de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, y que está siendo investigado por el presunto delito de una supuesta corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales dentro de ese contrato. Entonces, por favor, estamos escuchando todas las semanas casos de corrupción, uno más grave que el otro. ¿Y hasta dónde va a llegar y cuándo va a parar? Entonces, estas prácticas, y esto va dirigido para los jóvenes, estas prácticas, queridos jóvenes, estas prácticas son de la partidocracia. Revisen los videos en YouTube, vean cómo esos personajes nefastos que ahora tienen arresto domiciliario se llevaban el dinero en sacos de yute, pues. Y vean cómo los otros, que fueron gestores del feriado bancario, salían al lado de personajes más nefastos que ellos. Y pregúntenle a papito y a mamita. Y para los que tienen de la dinámica de las palabras, para el personaje que hablaba de armar los escuadrones de la muerte y que debe caer abatida gran parte de la población, las lacras de la sociedad, y que los indígenas deban quedarse en el páramo también, pues y ahora se presentan ellos como salvadores de la patria. A no dejarnos engañar por esos discursos vacíos. En este momento necesitamos acciones y los que estamos ejerciendo nuestro trabajo de manera responsable, más vale recibimos persecución, ataque y el aplastamiento mediático. Asambleísta, ¿cómo funciona la justicia en el Ecuador?
Me creo un medio digital afín al gobierno y me pongo pues de alguna forma en coordinación con los órganos de justicia, y si yo denuncio, allanan, por decir, el medio de comunicación digital al cual usted se refiere, estamos hablando de La Posta, lanza denuncias del Consejo Provincial del Guayas, allanan las oficinas, la fiscalía. Lanzan denuncias sobre el Consejo Provincial de Pichincha, allanan la fiscalía las oficinas. Pero si denuncian entre comillas, al gobierno, bueno, ahí esperamos un poco, ¿no? ¿Cómo funciona la justicia? ¿Me pongo un medio de comunicación digital y me hago gobiernista o cómo? Es lo que yo les dije en la comisión de fiscalización, pues entonces empecemos a abrir más medios digitales y gracias por la aclaración, usted lo especificó de manera muy sucinta y clara. Deberían ser medios o portales digitales a favor del régimen, porque ahí sí le van a prestar atención. Entonces los ciudadanos ya vamos a dirigirnos a este portal y a denunciar todos los delitos, y ahí la fiscalía va y actúa con toda la celeridad del caso. Ahí sí existe el principio de celeridad y oportunidad, y ese es el debido proceso. O al final del día, yo creo que más vale se cierran las fiscalías y solo se denuncian los medios públicos para que empiecen a actuar a otras instituciones que no estén plagadas de discursos políticos y que en vez de estar haciendo campaña política electoral anticipada, estén cumpliendo sus funciones, su mandato legal y constitucional. Entonces, esa es la percepción ciudadana, ¿no? De que cuando tú estás denunciando un acto de corrupción, nadie te para bola y más vale se va a filtrar esa información, y si es de carácter reservada, hasta van a saber las personas involucradas y hasta te pueden hacer algo y pueden atentar contra tu vida, porque ese es el temor de los ciudadanos. Y nos vuelven a dar la razón nuevamente, cómo los medios de comunicación acceden a esa información que es de una denuncia presentada ante la autoridad, o significa que estos medios de comunicación le hacen el trabajo de investigación a la fiscalía, o puede ser que presuntamente la fiscalía les entrega la información a estos medios de comunicación. Bueno, no. La última consulta que tenemos en este diálogo, señor asambleísta, de manera sucinta también, retomando el tema del Contralor Celi. ¿Hay un plan B para la Revolución Ciudadana en caso de que se concrete esta intención de eliminar al partido de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de la organización? Yo sé que hay que trabajarlo metódicamente y estratégicamente, pero ¿hay plan B? Pero si usted mismo ya se contestó, pues sabe que si uno lo coge y lo dice, después ya no es plan B, pues ya lo cogen y le mochan a uno. Pero yo entiendo su consulta. La Revolución Ciudadana, como la primera fuerza política del Ecuador, siempre tiene su contingente que está respaldado con el cariño y el respaldo de la gente, del pueblo humilde, del pueblo llano. Y ellos van a levantar su voz por este proceso que realmente entienden que fue el que les generó bienestar. A diferencia de lo que hoy vivimos, sumidos en una crisis profunda económico, política y social sin precedentes, ¿ya? Y aquí no es de echarle la culpa de todos los males a Moreno. Él no tiene la culpa del COVID, él no tiene la culpa de que se desate la pandemia, él sí tiene la culpa es de las miles de muertes por el tema de la inacción por parte de los planes concretos en el tema del manejo de la crisis. Ahí sí son responsables, eso sí, ¿ya? Y del mal manejo económico también son responsables, pero el tema de la pandemia no. Entonces, en ese sentido, el pueblo ecuatoriano entiende cuándo es un gobierno preocupado por el ser humano, por encima de cualquier otro interés, por el ser humano, ¿ya? Y cuando están gobernando con prácticas netamente neoliberales. Y en ese sentido, sé que van a salir en respaldo de estos procesos de organizaciones políticas, pero que también vienen con construcción de bases sociales, donde el ciudadano se siente escuchado, donde se siente atendido, donde las nuevas demandas ciudadanas son parte de nuestra agenda. Así que seguimos con el plan A, seguimos con Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, no vamos a dejarnos someter a amenazas
y ojalá a los consejeros del Consejo Nacional Electoral no se dejen someter tampoco a las amenazas que le están haciendo y cumplan su trabajo en base a lo que manda su perfil y para lo que fueron encomendados sus cargos. Así que seguimos adelante. Yo creo que este tema de la persecución política debería demostrar un poco de decencia, ¿no? A estas alturas. Hemos visto que la persecución es tal, que es brutal, que no les importa a los seres humanos a los que están atacando. Sus ansias de poder, sus ansias o su sed de venganza, de odio, de rencor, no conocen límites. Pero nosotros somos esa cara opuesta. Nosotros somos ese proceso de la esperanza, del Ecuador del desarrollo, del progreso, del Ecuador del bienestar, y lo seguiremos siendo. Somos de propuestas, nosotros no somos de ataques, somos de propuestas. Y así siempre el pueblo ecuatoriano nos va a seguir premiando con su cariño y su respaldo irrestricto. Oiga, asambleísta, antes de que nos vayamos, Omar, una pregunta que no quiero desaprovechar. Volvimos al país donde mi fiscal va a ser un medio de comunicación, mi juez va a ser el partido que esté en el gobierno, y bueno, y ahora el jurado parece que son las redes sociales. Mire, desde el hecho de que el secretario de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en el portal digital La Pauta, dijo que la fiscal general del Estado está en ese puesto por una decisión valiente de Moreno, porque le encargó en base a sus cualidades éticas y morales, estamos mal. Hasta donde yo sabía y todo el pueblo ecuatoriano sabía, ese puesto es en base a un concurso de mérito y oposición, que dicho sea de paso, 12 de los 14 postulantes denunciaron ese concurso. Así que, a confesión de parte, relevo de prueba. Vemos cómo es un régimen que ha cooptado todas las instancias de poder y la justicia está sometida a las disposiciones desde Carondelet. No tenemos justicia real en el país, pero aún así los creyentes en la democracia tenemos que ser leales a ese debido proceso. Si no lo ha sido la Fiscalía General del Estado hasta este momento, no le digo, no hay que perder la esperanza. Tenemos que seguir intentando en la vía legal y respetando los procesos que deban darse. Llegará el momento de un nuevo gobierno democrático con respeto a la independencia de funciones, con una justicia independiente, y todos estos malos funcionarios que saben que están actuando mal tendrán que responder ante la justicia. Y eso no lo tomen como amenaza ni como venganza, eso es justicia. Perfecto, le agradecemos al asambleísta Ronnie Aliaga por estar en esta emisión especial de Voces del Sur. Ha sido como una especie de flash informativo ante la coyuntura política. Realmente en este país estamos viviendo de novela en novela todas las semanas, pero también, y como lo comenta el legislador, estamos viendo cómo se debilita el Estado, desde lo físico pasando por lo judicial, y estamos en momentos críticos, pero hay que siempre mantener la voz de alerta desde estos espacios alternativos. Le agradecemos mucho, asambleísta, por este tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor asambleísta. No, muchísimas gracias a ustedes, Omar, Fabricio, muchísimas gracias por la invitación a los chicos de Voces del Sur, y dejarlos con un mensaje a los jóvenes. Hay un llamado histórico. La patria nos exige en este momento lo mejor de nuestras capacidades, ponerla a disposición de la lucha por los derechos de los hermanos ecuatorianos, a no desconocer ese llamado. Sigamos luchando por esa patria que nos merecemos, esa patria equitativa, con justicia social, esa patria de desarrollo, de progreso, de bienestar y de la esperanza. Un fuerte abrazo y nos veremos. Hasta la próxima. Gracias. Fabricio, tu despedida. Sí, no desmayar, porque parece que hemos vuelto al viejo país, donde mandan los medios de prensa y manda quien tenga el dinero para poner su medio de prensa. Sigamos intentándolo, pues, y muchas gracias al asambleísta y será hasta una próxima ocasión. Así es, muchísimas gracias a toda la audiencia de Voces del Sur. Hoy a las 8 de la noche no se pierda el programa Desde Casa, en donde estará la entrevista con la ex asambleísta Sofía Espín, también para hablar de otro de los casos en donde se vio persecución política. Pero eso es hoy a las 8 de la noche en las plataformas de Voces del Sur. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.